Buenos días, ¿cómo están? Gracias a todos los que hicieron posible la Expo Viña. Por lo que veo, hoy es un día con poca asistencia, pero bueno, quisiera hacer un llamado. Estemos orando por la familia de la hermana Isabel. Todos la conocieron a ella, creo, ¿no? Isabel Pacheco. Ella partió con el Señor el día de ayer. Ahorita, después de la celebración, pasaremos al auditorio arriba para dar unas palabras a su familia de agradecimiento al Señor por ella. Y los que gusten ir, están invitados. Isabel tenía ya tiempo de estar enferma, doña Isabel, y fue parte de nuestra comunidad por muchos años y partió con el Señor el día de ayer. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes esta mañana, Dios, que aquellos que nos escuchan en casa estén atentos, Señor. Señor, que sea nuestro deseo, nuestra intención, poner tu palabra en práctica, no ser meramente oidores, sino ser participantes activos, Dios. Y sobre todas las cosas, Señor, que te pedimos que tú seas glorificado en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a casa. Todos estarán de acuerdo en algo conmigo esta mañana y espero que así sea. Y es que estamos viviendo o vivimos en un mundo que nos está empujando constantemente a vivir distraídos. Esa es la tarea de la sociedad, de la dinámica en este tiempo de nuestra sociedad, que nos está empujando constantemente a estar distraídos. El ruido de las redes sociales, la rutina acelerada, las preocupaciones diarias, todo compite por nuestra atención. Pero amigos, en medio de tanto ruido, la voz de Dios está sonando clara y diciendo: alerta, el tiempo es hoy. Y hoy voy a continuar con esta serie, Alerta, el tiempo es hoy, con un mensaje que creo que nos va a confrontar directamente a nosotros. El mensaje se llama: listos o no, Él ya viene. Y no es una amenaza, es una verdad gloriosa. Jesús prometió que Él volvería. Y no lo dijo para asustarnos, sino para prepararnos. Pero aquí hay una pregunta que quiero que en esta mañana nos hagamos. ¿Cuándo vendrá? Pero también, ¿cómo nos encontrará cuando Él venga? ¿Vivimos despiertos espiritualmente? ¿Estamos listos? ¿O simplemente asumimos que siempre habrá más tiempo? Porque como seres humanos, aunque creemos en su segunda venida, aquí todos creen en su segunda venida, sí, Él va a venir por su iglesia. Aunque creemos, parece que esto lo tenemos ahí de un lado. Simplemente asumimos que siempre habrá tiempo. Entonces, esta serie de mensajes y este mensaje en particular es un llamado a despertar, a revisar nuestras prioridades y alinear nuestras vidas con la eternidad. Porque lo he dicho muchas veces, el cielo es real, ¿cierto? La eternidad es mucha, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? El tiempo es corto y el infierno es caliente. Este es un llamado a despertar. Porque los que creemos sobre el regreso de Cristo, debería esto impactar radicalmente en cómo vivimos hoy. Y ¿saben algo, mis amigos? Podríamos estar viendo el final de los tiempos, los minutos caminantes del reloj de Dios antes de que Cristo regrese. Y no lo digo por decirlo. Sé que a muchos lo han dicho en otras generaciones, pero estamos viendo profecías cumplirse. Nación se levanta contra nación. ¿Ha leído esto en la Biblia? Lo estamos viviendo. Guerras y rumores de guerras, pestilencia, terremotos, hambrunas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy voy a estar hablando de Cristo y su regreso y algunas de las señales que nos rodean. ¿De acuerdo?
Vamos entonces a Mateo, el capítulo 24. Y tal vez de esta palabra no se predica mucho desde los púlpitos, pero yo quiero hacerlo porque es palabra de Dios. Y el título de mi mensaje, lo dije antes, es ¿listo o no? ¿Estás listo o no? Él ya viene. Y vamos a estudiar 3 parábolas que están interconectadas. ¿Están listos? Sí. Pongan atención, acallen sus pensamientos. Dejen a un lado todo aquello que tiene que llegar a ser en la tarde. Y pongan atención al consejo que Dios trae esta mañana a través de su palabra. Lo voy a poner en contexto. Jesús acababa de dejar el templo, nunca más regresó a él después de ese momento. Y al estarse alejando, los discípulos señalan esa magnífica estructura del templo de Herodes y dicen: miren las piedras hermosas que conforman este edificio. Le dijeron a Jesús: miren lo enorme que es. Y Jesús, al escucharlos, llega y profetiza y dice: el día viene en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto en realidad pasó en una generación después, en el año 70 después de Cristo. Pero en este momento los discípulos, cuando escucharon a Jesús decir esto, se sorprendieron de la predicción que estaba haciendo Jesús. No pudieron imaginar que eso pasaría. Dijeron: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? Y Señor, ¿cuándo va a volver? ¿Y cuándo va a ocurrir el final de los tiempos? Había preocupación en ellos. Y Jesús le respondió, y él vio más allá de su pregunta, y vio más allá de su limitado entendimiento. Y no solo le respondió a sus discípulos, sino que les dio instrucciones a su iglesia en cuanto a su segunda venida. Y luego de esto, de haber hablado de esto, él cuenta 3 parábolas que tienen que ver con la segunda venida o su regreso a la tierra. Hay similitudes entre estas 3 parábolas. En cada parábola hay un señor o un amo que está ausente. En cada parábola las personas reciben ciertas responsabilidades para que realicen, mientras el señor o el amo está ausente. Y cada vez que regresa este amo, hay consecuencias o recompensas dependiendo de cómo la persona actuó en su ausencia. Escuche bien, la primera parábola es sobre nuestra responsabilidad comunitaria o tener relaciones correctas con otros miembros de su casa, de su iglesia en este caso. La segunda parábola es sobre la responsabilidad individual o la responsabilidad o nuestra relación personal con Él. Y la tercera parábola es sobre nuestra responsabilidad conforme al mundo de afuera. Y al llevar la influencia de su reino a través de los dones y habilidades que Él ha puesto en nuestras manos, que Él ha confiado en nosotros. Y voy a comenzar en Mateo 24, verso 44, con la primera parábola. Dice así: por eso también ustedes deben estar preparados. Digan conmigo: preparados, ayúdenme. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Los va a castigar severamente y les impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Estas son palabras que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Escuchen bien, esta parábola es sobre un buen comportamiento en su propia casa, o como lo dije antes, nuestra responsabilidad en nuestra comunidad. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y Pablo le escribe al joven Timoteo en 1 Timoteo 3:15 y dice: escribo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pero en esta parábola, mientras el Señor retrasa su venida, la que leímos antes, un hombre decide volverse, al que le dejaron encargada la casa, decide volverse abusivo con sus compañeros, siervos,
dentro de la casa y se dice a sí mismo: después de todo, yo tengo tiempo de arrepentirme. ¿Han escuchado personas así? Viviré mi vida a mi antojo porque yo tengo tiempo para arrepentirme, decía él, y arreglar las cosas, pero por ahora voy a consentir mi carne. ¿Han escuchado ese pensamiento? Así que el comportamiento de este hombre de la parábola con los otros miembros de la casa se desvía. Y también no solamente eso, sino que involucra este comportamiento espiritual peligroso con personas fuera de la casa. Amigos, escúchenme bien. Hacer que nuestras relaciones sean correctas en la iglesia debe ser una prioridad. ¿Lo creen? Jesús va a volver y es una prioridad para Él que las relaciones en su casa estén bien. Debemos cerrar la puerta a cualquier idea abusiva, maliciosa o manipuladora y mantener los corazones suaves al caminar en amor, al ser generosos y ser rápidos para perdonar. Dios nos llama a eso. Escuché la historia de un pastor que fue asignado a una nueva iglesia. Era parte de una denominación donde los pastores podían servir por algunas temporadas en distintas congregaciones. Y al llegar a esta nueva iglesia a la que fue asignado, se mudó con su familia a la casa pastoral, que estaba en la misma propiedad que estaba la iglesia. La primera noche sucedió algo inesperado. Tocaron a la puerta. Cuando abrieron la puerta, una pareja estaba ahí de la congregación y vino a darle la bienvenida. El pastor los pasó a su casa, donde él estaba ya habitando, les ofreció una taza de té y en medio de la conversación le dijeron: pastor, antes de que alguien más te diga algo, queremos contarle lo que fulano nos hizo. Y comenzaron a relatar con mucho detalle, explicando cómo habían sido ofendidos, cómo habían sido lastimados por alguien. El pastor los acababa de conocer, pero los escuchó con mucha atención. Luego les dijo: gracias por compartirme esto, voy a investigarlo y vamos a ver cómo lo resolvemos. Y pasaron unos días y el pastor empezó a indagar y pronto descubrió que ese conflicto había sucedido 15 años atrás. Amigos, 15 años aferrado a la ofensa, 15 años sin sanar, 15 años viviendo dentro de la iglesia, pero cargando amargura, resentimiento y juicio. Amigos, les garantizo algo, que esta pareja no tenía los ojos puestos en el regreso del Señor. No estaban pensando en que el Señor volvería. Eran indulgentes con su carne y se aferraban a la amargura y al resentimiento con otros miembros de la iglesia, porque el maestro se había retrasado. Escuchen bien. Cuando olvidamos que Cristo viene, cuando dejamos de vivir con una fe viva y vigilante, es fácil caer en la carne, en el chisme, el juicio, la división y el orgullo. ¡Qué silencio! Nunca creí que un punto como eso le diera a tanta gente. ¿Y sabe por qué se hace? Porque el Señor tarda en venir. Pero no quiero que olviden algo: la iglesia no es un lugar para alimentar heridas, sino para sanarlas. No es para pelear, sino para prepararnos, porque el maestro viene y cuando Él regrese querrá encontrarnos listos, limpios y en paz unos con otros, en esta casa y en su propia casa. Hay otra historia y hoy voy a contarles varias historias porque es parte de lo que nos enseña. 2 niños de 10 años, amigos, descubrieron que si montaban sus bicicletas e inclinaban la llanta, su llanta delantera, podían arrancar pedazos de césped del jardín y dejando secciones del terreno levantadas. ¿Han hecho eso? Yo lo hacía. Como si fueran rodajas de pasto arrancadas de raíz, usando sus bicicletas, y para ellos era divertido, casi como un juego de aventura. Una noche estos 2 niños se pusieron de acuerdo. Sus padres habían ido a una fiesta y estos 2 amigos salieron a dar vueltas en su vecindario y pasaron por una casa que ellos sabían que la familia estaba de vacaciones. La casa estaba sola, oscura y perfecta para una buena diversión.
Así que comenzaron a destrozar el jardín. Lo hacían una y otra vez, hasta que dejaron el patio hecho un desastre, pedazo por pedazo. Pero mientras ellos estaban en eso, vieron unas luces acercándose por la esquina. Era un carro. Los dueños de la casa estaban regresando, inesperadamente estaban regresando de sus vacaciones. El hijo adolescente salió del auto y atrapó a uno de los niños, quien intentaba huir. El otro logró escapar. Y el dueño vio el jardín destruido y llamó inmediatamente a la policía. Usted lo haría, ¿cierto o no? El niño fue capturado, fue retenido en la calle. Los vecinos salieron con ese escándalo, se dieron cuenta y salieron todos de su casa. Lo interrogaron, lo amenazaron con esposarlo. El niño lloraba y lloraba, no sabía dónde estaban sus padres, tenía 10 años. Y solo dijo: están en una fiesta, no sé más, aquí está el teléfono. En ese entonces no habían teléfonos celulares. Llama a mis papás, nadie contestó en la casa porque no estaban en casa. Todos los adultos los sermonearon. Esos adultos parecían para él gigantes para este niño. Y fue una noche muy difícil para él. Y todo esto ocurrió porque nunca imaginó que esa familia regresaría. Si hubiera anticipado que vendrían esa noche, jamás se habrían involucrado en tal comportamiento. ¿Están de acuerdo en esto? Iglesia, cuando están viviendo como si el dueño no fuera a regresar, cosas difíciles suceden. Jesús viene y muchos viven como si no importara. Se entretienen en lo que destruye, en lo que parece inofensivo y en lo que todo el mundo hace. Pero el dueño viene, el Señor de la iglesia viene, el maestro regresa y no podemos vivir como si no fuera así. ¿Me están escuchando? Mateo 24:44 dice: así también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá cuando menos lo esperen. ¿Estás listo o te estás entreteniendo en lo equivocado? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Por qué esta comunidad a veces está llena y a veces no? Porque hay otras prioridades para la gente. El Señor no está en primer lugar. Pregunto, ¿tienes asuntos sin resolver con miembros de la familia de Dios? ¿Hay cosas de las que debes arrepentirse o tal vez hacer restitución? Arréglalas ya y te diré, Dios ayudará, te va a ayudar a hacerlo. Sé que a veces las cosas son difíciles, traiciones que no anticipas pasan. Las personas faltan a sus promesas, diferentes cosas pasan, pero necesitamos arreglar las cosas. El Señor viene pronto y tenemos que estar listos. Qué silencio, Padre. Tenemos que estar listos, mis amigos. Un joven cristiano, estudiante de una escuela bíblica, no se imaginen que fui yo, ni el niño que hizo las travesuras tampoco. Él estaba en su escuela bíblica y conoció a otro muchacho en el mismo lugar. Un día, este amigo se le acercó y le dijo: estoy en problemas, ¿me podrías prestar dinero? El joven vino y le respondió: sinceramente, mira, solo tengo $400 y es todo lo que tengo, pero lo necesito para pagar mi colegiatura el próximo semestre. Y sí, yo trabajo, le dijo, pero el dinero que gano solo me alcanza para comida y para la renta. El otro insistió y le dijo: te doy mi palabra que en una semana te devuelvo el dinero. Confiando en la amistad y en su palabra, le prestó el dinero. ¿Te ha sucedido algo que tú prestas dinero? Sí. Pasó una semana y nada. 2 semanas sin rastro. 1 mes y nunca más contestó sus llamadas. ¿Te ha pasado? Lo evitaba, lo ignoraba, se cruzaba de calle cuando lo veía venir. El joven que prestó el dinero no tenía más recursos, tuvo que usar el dinero de la comida para pagar parte de la colegiatura y quedó en una situación difícil, incluso mendigando ayuda para terminar el semestre. Pero un día estaba en el supermercado, tenía unos, vamos a ponerlo en colones, no en pesos, en colones, unos 5,000 colones en el bolsillo. Y fue y compró una caja de macarrones con queso. ¿Saben cuáles? Esos Kraft con queso. Nada de mantequilla ni de leche porque no le alcanzaba. Solo le iba a agregar agua y ese paquete con queso para comer algo esa noche.
Y justo cuando se dirigía a pagar, ven en el pasillo, ¿saben a quién? Al muchachito que le había prestado el dinero. Se fijó en su carrito y tenía filetes miñón en el carrito. Productos caros. El deudor lo vio y simplemente siguió su camino tarareando una canción como si no pasara nada. El joven sabe que se sintió un fuego interno, una rabia profunda, le salían humo por los oídos, pero no dijo nada. Guardó el dolor y comenzó a amargarse. Meses después, estaba en casa del pastor, el teléfono sonó y ¿sabe quién era? Que estaba llamando al pastor, el que le debía el dinero. El pastor le dijo, ¿sabes? Es fulano. Y le dijo él me debe $400. El pastor notó la herida, lo miró con mucha compasión y le dijo, es momento de perdonar, deja la deuda, libéralo. Y ahí mismo, en la cocina de la casa del pastor, colgado el teléfono, lo perdonó, lo soltó y se dio cuenta de algo muy poderoso. Él acababa de liberar a un prisionero y ese prisionero era él. No era el que le debía, era él el que había quedado atrapado de la amargura. Liberó a un prisionero, repito, y se dio cuenta de que el prisionero había sido él mismo. Dios ayudó a este joven a través de su pastor a arreglar una relación y estar bien. La Biblia dice en Hebreos 12:15, no dejes que una raíz de amargura, ¿qué? Brote, para que muchos no se contaminen. Y tal vez hoy, solo tal vez, ahora, en este momento, Dios intenta ayudarte porque hay una relación dentro de su casa que no está bien y te está contaminando y está contaminando a otros. Solo tal vez en esta mañana el Espíritu Santo te está mostrando a alguien a quien necesitas perdonar, a alguien a quien que tal vez te hizo daño o te está diciendo restitúyale a alguien a quien dañaste. Tal vez te está diciendo arréglalo antes de que sea tarde, porque listo o no, Él ya viene. Y luego tenemos en el texto de Mateo una segunda señal, donde alguien en la casa tiene cosas no saludables en su corazón porque creen que Él no vendrá pronto. Amigos, no solo las relaciones estaban mal en esta casa según el texto, la parábola, estamos hablando de ella, ¿verdad? Este individuo, si leen el texto, comenzó a involucrarse en un comportamiento espiritualmente peligroso afuera de la casa. Ve al verso 49. Dice, comenzó a comer y beber con los borrachos. Dijo, mi señor se está demorando, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Comenzó a comer. Amigos, en este comportamiento no había nada de redención en eso. No estaba con los borrachos intentando ayudarlos a levantarse. No los estaba ayudando o redimiendo. Estaba tragando en el lodazal con ellos. Y sé que algunos jóvenes algunas jóvenes o jóvenes dirán, pero mi novio o mi novia están muy abiertos a Jesús. Está muy bien que lo esté, pero mientras sigas durmiendo con él o con ella, estás estorbando la obra de Dios, no los estás ayudando. Qué silencio otra vez. Nunca había visto un punto que le diera a tantas personas a la vez. Pero cuando dijo en su corazón, es un asunto del corazón, mi Señor tarda, mi Señor se está demorando. No se encargó de las relaciones dentro de la casa para que estuvieran bien. Se involucró en relaciones afuera de la casa espiritualmente peligrosas. Se involucró en una conducta que no era redentora. En esencia, amigos, sé que necesitamos establecer puentes en las vidas de los no salvados. Claro que sí, necesitamos ser amigos de los no salvados, pero se necesita un elemento redentor ahí. Y no solo es estar con ellos y cometer los mismos pecados en que están involucrados. Nunca ganaremos a nadie para Cristo de esta manera. Es solo un síntoma de un corazón que se desvió. Iglesia, escúchenme bien, Jesús sí regresará.
No dejes que te encuentre haciendo cosas fuera de su voluntad. ¿Sí? Mateo 25, vamos a la segunda parábola. Entonces el reino de los cielos será como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Y aquí la palabra entonces literalmente significa en ese tiempo. Significa al mismo tiempo. Amigos, escúchenme, por favor. El tiempo del regreso del Señor conecta esta parábola con la parábola que leímos anteriormente. Y se relaciona directamente a Jesús hablando de su regreso. En este tiempo, cuando Jesús vuelva, versículo 1 nuevamente, Mateo 25, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Esta parábola es sobre nuestra responsabilidad individual y la relación personal con el Señor. No sé si se dieron cuenta o no, pero las 10 vírgenes tenían mucho en común. Las 10 vírgenes esperaban el regreso, ¿estamos de acuerdo? Las 10 vírgenes estaban expectantes. Las 10 vírgenes tenían lámparas, las 10 vírgenes recortaron las mechas de las lámparas y las 10 vírgenes salieron a recibirlo. La única diferencia que tenían entre estas fue que las vírgenes insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Amigos, escúchenme bien, si usted lee en el Antiguo y Nuevo Testamento, a lo largo de ellos, ya fuera que la lámpara estuviera encendida en el lugar santísimo o que se usara como aceite para la consagración o para la unción, el aceite siempre representa ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? A su obra. Representa la iluminación, el poder que trae el Espíritu Santo. Y aquí en particular en este texto se refiere a la obra del Espíritu Santo en la salvación. Las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Y Proverbios 20:27 dice: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Vea qué privilegio. Mi amigo, escúcheme. Cuando eres salvado, tu espíritu es cambiado por el Espíritu Santo. Se une en tu espíritu con el Espíritu Santo. Recibes aceite. Llega la iluminación, el poder llega y cambia tu espíritu. Eres un ser espiritual creado a imagen de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, hay más de ti de lo que se ve. Eres eterno y pasará la eternidad en algún lugar. Eso depende de ti, porque por el pecado nuestro espíritu se separó de Dios. Pero Jesús vino ¿a qué? A pagar el precio, a tapar esa brecha. Y cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo literalmente transforma nuestro espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Jesús lo llamó nacer de nuevo. Ahí en Juan 3, ¿lo han leído? El apóstol Pablo lo llamó ser regenerado. Y también ahí se refiere a ser una nueva criatura en Cristo. Eso somos. Podría llamarlo, ponerle aceite a tu lámpara, porque el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Escuchen con atención. Yo aquí no quiero predicar cosas nada más por predicarlas. Me gusta predicar la palabra. Pero escúchenme con mucha atención. Usted puede participar en todas las formas, en todos los rituales, en todas las ceremonias de la iglesia, pero no sirve de nada sin el aceite. Otra vez silencio. Como las vírgenes insensatas, ellas hicieron todo lo que las vírgenes sabias hicieron. Ellas participaron en todo, pero no tenían aceite adentro.
En 2 de Timoteo 3:5 habla de los que tienen una forma de piedad. Dice, aparentan ser piadosos, póngale salvos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Actúan religiosamente, pero se niegan o rechazan el poder del Espíritu Santo. Aquí hay otra similitud para que la tengan presente. Todas eran vírgenes, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Las 10 se habían mantenido moralmente puras. Pero amigos, nuestras buenas obras, no importa qué tan numerosas, gracias, o nobles sean, nunca nos van a salvar. Nunca. Hay un hombre del cual tengo referencias. Según dicen, es muy confiable en los negocios. Ustedes saben que soy hombre de negocios. La gente lo respeta. Confían plenamente en él cuando se trata de dinero o decisiones importantes. Es un buen esposo, asiste a la iglesia con regularidad, incluso tiene la disciplina de ayunar con frecuencia. A los ojos de muchos, este hombre parece un hombre ejemplar. Pero hay un detalle importante acá. Él no cree en nacer de nuevo. No cree que la salvación sea por gracia, sino por obras. Está convencido de que si al final de su vida sus buenas acciones superan sus errores, Dios lo va a dejar entrar al cielo. Pero amigo, la verdad es que no funciona así. Jesús fue claro. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amigos, no se trata de portarse bien o de acumular méritos, sino de una transformación espiritual que solo Dios puede hacer en el corazón. O lean Hechos 10, un ejemplo bíblico. Hay un hombre llamado Cornelio, ¿lo han leído? La Biblia dice que Cornelio era generoso, daba limosna a los pobres. Tenía reverencia con Dios, le enseñó a toda su casa, a su familia, a temerle a Dios. La Biblia dice que él siempre oraba. De hecho, hasta el grado de que todas sus oraciones y su generosidad llegaron como recordatorio ante Dios en el cielo. Incluso tuvo una experiencia sobrenatural. Cornelio vio a un ángel de Dios. Así que, resumamos, era generoso, se preocupaba por los pobres, teme a Dios, tiene a su familia en orden, ora y ayuna continuamente, tiene una experiencia sobrenatural, pero no es salvo, porque el ángel le dice a Cornelio, necesitas enviar a Jope por Simón Pedro. Él tiene que venir y hablarte para que tú y tu casa sean también salvados. Vea qué interesante, amigos. A Dios le agradó por la locura de la predicación salvar a los creyentes. Las buenas obras de Cornelio, aunque muchas y muy nobles, no le llevaron a la salvación a él. Y yo hablo con personas continuamente y muchos me dicen, ¿sabes qué? En mi trabajo hay un joven que se comporta mejor que los creyentes de la iglesia, y qué bien. Pero eso no lo lleva a la salvación. La salvación es por gracia, por fe, más cero. ¿Me está escuchando? Usted no puede ni podría pagar nada. Jesús lo pagó por ti. Una vez y para siempre murió por tus pecados. Por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, pero esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Me quedan 20 minutos para las 11:30. Aquí hay otros puntos a reflexionar. Las vírgenes insensatas tuvieron muchas oportunidades y advertencias. ¿Verdad que sí? Lean el texto. Habían observado a las vírgenes sabias y vieron que ellas tenían aceite. Cuando se les terminó la primera vez el aceite, y si leen el texto, ellas observaron que no solo tenían aceite en sus lámparas, tenían vasijas extras llenas de aceite. Tuvieron una amplia oportunidad y advertencia. Tuvieron tiempo de llenar sus propias lámparas con aceite, pero hubo un retraso. El Señor no regresaba. Y pensaron, bueno, no tenemos aceite, no estamos preparadas, pero oigan, se decían entre ellas, ¿cuál es la prisa? Pensamos que vendría y no ha venido. Y hay algunos que me escuchan, no aquí no pasa eso, pero hay alguien que me escucha que en sus casas
están observando a gente que tiene aceite, puede ser su esposa, sus hijos. Ellos han sido transformados por el poder de Dios y han visto un cambio genuino e innegable en su vida. Pregunto, ¿por qué te retrasas en venir a Jesús? En segunda, cuando se dieron cuenta de que no tenían aceite, y era real que no tenían aceite, pero también era real que Él ya venía, entonces dijeron, denos aceite, le dijeron a las otras, ¿verdad que sí? Pero las vírgenes sabias dijeron, vayan a comprar el suyo. Escúchenme bien, no debes hacer que dependas de alguien más, tienes que comprarlo por ti mismo. Amigo, alguien más que tiene una relación con Dios no te llevará al reino de Dios. Tu esposa puede ser una creyente devota, tu esposo puede ser totalmente salvado, tus hijos tal vez, y eso es genial, pero amigo, no puedes depender de ellos para traer salvación. La salvación es personal. Tiene que tener su propia relación con Dios. Ve a comprar tú mismo el aceite. Y luego, cuando finalmente llegan y comienzan a tocar, dicen, Señor, Señor, la puerta está cerrada. Pero se dieron cuenta que ya no había oportunidad para ellas. En Apocalipsis 22 y verso 7 dice, miren que vengo pronto. ¿Ustedes creen en las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice ahí? Miren que qué. Y en el versículo 11 dice, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Amigos, vendrá el tiempo y la puerta de la oportunidad se cerrará para siempre. Y cualquiera que sea tu estado en ese tiempo en que Él venga, será sellado para la eternidad. Y amigo, Jesús volverá pronto y a aquellos que lo conocen les será revelado. Y a aquellos que solo pusieron un show religioso como muchos que hay hoy en día, porque son shows en muchas iglesias, aquí no, en Costa Rica no, en otro lado sí, son shows. Aquellos que pusieron solamente un show religioso y no lo conocen, les será revelado también. Pero van a escuchar a Jesús decir, yo no los conozco. Qué difícil. Y en verdad, amigo, de eso se trata, de la relación. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Sabe qué? Me alegra que esta vida, la vida que Dios me ofrece. Porque no es cuestión de reglas o reglamentos o ceremonias o rituales. Si de eso se hubiera tratado, no me hubiera ido muy bien. Porque no son reglas. Es tener una relación con Dios. Qué cosa tan impresionante cuando podemos pensar en esto. ¿Cierto? Y es hora de llegar a la tercera parábola y con esto termino. Estamos aprendiendo o recordando cosas así. Que los veo muy silenciosos. Y es nuestra responsabilidad ante un mundo perdido. Mateo 25. Solo voy a leer 2 versos porque es muy larga y no hay tiempo. Vamos el 14 y 15. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno, en otra versión dice 10, 5 y 1. ¿Ok? A cada uno según su capacidad. Y dice, luego se fue de viaje. La mayoría conoce la parábola. Es la parábola de los talentos. La han leído, ¿cierto? De hecho, aunque habla de dinero, representa oportunidad. Representa el recurso y representa la influencia. El que tenía 5, si usted lee todo el texto, fue a comerciar y obtuvo otros 5 talentos más. El otro joven, el que tenía 10, perdón, el que tenía 2, perdón, salió y comerció y trajo otros 2 más. Pero el que tenía 1, porque era un holgazán y malvado, fue y cavó y lo puso en un agujero y lo dejó ahí. Y luego, después de mucho tiempo, si leen el texto, pueden leerlo en su casa, llegó el amo, llegó el señor de ellos y llamó a todos para que le dieran cuentas. El joven que tenía 5 dijo, mire, lo dupliqué. Y el Señor le dijo, muy bien, siervo fiel.
Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Y el joven que tenía 2 dijo: oiga, Señor, lo dupliqué. Y le dijo exactamente lo mismo a él. La recompensa fue idéntica. Lean el texto. Sobre poco has sido fiel, te pondré sobre mucho más. Bien hecho, entre en el gozo del Señor. Y el joven con una moneda dijo: bueno, no hice nada con él, lo escondí. Aquí está tu talento, Señor. Aquí está de vuelta. Lo tomó el Señor y giró y se lo dio al que tenía 10. Amigo, en el verso 15 dice que el Señor le dio a cada uno de acuerdo a su propia capacidad. ¿Estamos? Ahí es el texto. Le dio a cada persona toda oportunidad e influencia o recurso congruente con sus dones o habilidades. Amigos, algunos aquí tienen habilidades de enseñar o de predicar. Otros tienen la habilidad de cantar. Otros recibieron la habilidad atlética. No, yo no. Otros tienen esa sabiduría de mercado. Las cosas se les dan fáciles cuando se trata de mercadotecnia y negocios. Otros tienen la habilidad de guiar a hombres y mujeres. Otros son genios creativos. Y sigue, alguien más puede aconsejar y sigue. Dios les ha dado habilidades diferentes a sus hijos. Dice la palabra que el Espíritu Santo repartió sus dones como Él le dio la gana, como Él quiso. Pero también dice que luego les da la oportunidad, les da la influencia y les da los recursos congruentes con las habilidades que ya les ha dado. Pero Él espera que los usen para expandir su reino. Si ustedes notan el texto, dice que les entregó sus bienes, repito, sus bienes. Y Él espera que los usen para expandir su empresa. Y amigo, su empresa son las almas. Su empresa es alcanzar a personas con el Evangelio. ¿Ustedes lo creen? ¿Y saben algo? Tal vez no me canse de decirlo, pero a veces me asusta lo viejo que soy. Cumpliré 65 años ahora en 2 meses y medio. Y es raro, pero lo bueno es que me siento de 59 o 60. Pero ¿saben qué? Parece que pasó de repente. Escuchen bien, y los que están en casa también. La vida terrenal es muy corta. Es un parpadeo en la pantalla. Es el vestíbulo para la eternidad. Y Dios me ha dado y te ha dado ciertas habilidades y Él te dará la oportunidad, Él te dará los recursos, te dará la influencia y puede ser poco. Oye, fuiste fiel sobre lo poco y la recompensa es idéntica. Es lo mismo, te va a dar lo mismo. Me está escuchando, un joven recibió un talento. Ahí en el joven que recibió un talento, lo leímos antes, ¿verdad? Si él hubiera salido y lo hubiera usado para expandir la empresa de su amo, su recompensa hubiera sido idéntica al que tenía 10 monedas. ¿Estamos? Amigo, usa lo que tienes, donde sea que estés, para su reino. Úsalo, por favor. Hay un hombre que es como el flautista de Amelín. ¿Leyeron algún día ese cuento? Tocaba la flauta y lo seguían. Bueno, usted sabe los que lo seguían, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es como el flautista de Amelín. Y lo hermoso es que él no lo sabe. Hay una simplicidad y pureza sobre él que hace que quiera seguirlo. Es sorprendente cuando estás tú cerca de él y él es completamente ajeno a eso, lo que lo vuelve más sagrado por lo que él hace. Él comenzó a ir con los más grandes corporativos de su país a hablarles sobre apoyar a los huérfanos en África. Y se conectó con un gran movimiento que cuida de eso. De hecho, ese ministerio alimenta a 1 millón de huérfanos a diario. Y logró que los principales empresas de su país les den cientos y no millones de dólares para mantener su obra con los huérfanos. Y claro, está alimentando a estos niños, pero también les está dando educación cristiana, ganándolos para Cristo y dándoles una oportunidad en la vida. Está produciendo en masa predicadores y maestros del Evangelio. Y algunos de estos principales corporativos literalmente están salvando vidas, expandiendo el Evangelio. Y este hombre, no sé cómo describirlo, pero él está usando lo que Dios le dio. Eso es algo sorprendente. Está usando sus talentos.
Y Dios abrió puertas de influencia y de oportunidad. Y amigo, cualquier cosa que tú hagas, lo que sea, habrá algunas oportunidades en tu vida, algunas formas de llevar la influencia del reino, algunas formas de usar el recurso que Él te dio para expandir su obra. El hecho es que un día Él volverá y solo somos mayordomos. Y Él nos va a preguntar a cada uno de nosotros qué hicimos con nuestros bienes. Son suyos. Y aquí hay una pregunta. ¿Usamos lo que Él nos dio para sus propósitos o solo los despilfarramos en nosotros mismos? ¿Podría inclinar su cabeza un momento? Señor, ayúdanos, Padre, a tener en mente que tú vas a volver, Señor. Dios, a veces nos ocupamos de tanto y hay tanto ruido donde vivimos. En esta era, Señor, hay muchas distracciones, muchas cosas robando nuestra atención. Y esto hace que perdamos de vista el hecho de que tú un día aparecerás de repente. Y tú, Señor, llevarás los poderes caóticos de este mundo en sus manos. Manos, Señor, que fueron perforadas por clavos, pero les va a poner fin para siempre a estos reinos caóticos y establecerá tu reino. Aún así, Señor, ven pronto, ven pronto, ven pronto. Y así con sus rostros inclinados, quiero volver a la mitad de la parábola que tiene que ver con la responsabilidad individual y la velación personal. Pregunto, ¿tienes aceite en tu lámpara? ¿Lo conoces? Porque si es así, no necesitas ser convencido. Si no estás seguro o si nunca has entregado tu vida a Él, hoy sería un buen momento para hacer eso. Y quiero orar contigo y darte una oportunidad de aceptar lo que ha hecho por ti Jesús. La Biblia dice que todos hemos pecado y nos hemos alejado de la gloria de Dios. Eso dice su palabra. Hemos sido separados de Dios por el pecado. Y Jesús, en su gran amor, voluntariamente sacrificó su vida. Pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos tener una relación con el Padre. Y sí, Él es el amo. El Señor que se fue por un tiempo, pero va a regresar, lo hará. Y tiene que tener presente esto. Y lo más importante es tener una relación genuina con Él. Luego puedes trabajar en tener buenas relaciones dentro de su casa. Relaciones correctas también fuera de su casa. Y comenzarás a descubrir lo que Él te ha dado y dónde Él quiere que tú sirvas. Pero todo comienza con que digas que sí a Jesucristo. Dios ve tu corazón, amigo. Ahora, no te va a rechazar. Y si sinceramente quieres ser salvado, si sinceramente quieres una relación con Dios, la Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, si lo confiesas con tu boca como Señor, Dios te lleva a una relación consigo mismo que la Biblia llama salvación. Así que voy a orar, y si le pones tu corazón a esta oración y eres sincero, Dios va a alcanzarte. Los que están escuchándome en las redes sociales, esto es para ti también. Ora conmigo. Solo di, gracias Señor por amarme tanto. Gracias Dios por amar tanto a este mundo que sacrificaste a tu propio Hijo. Jesús, gracias por ir a la cruz y gracias por llevar el castigo por mis pecados. Creo que moriste y fuiste resucitado de los muertos al tercer día. Y Jesús, te invito a mi vida y te acepto como Señor y Salvador. E invito la obra de tu Espíritu Santo. Cámbiame, lávame, lléname de aceite. En tu nombre oro. Todavía no se levanten. Si las cosas no están bien entre tú y alguien más, perdona. El perdón es un regalo que se ofrece gratis. Tal vez necesitas perdonar a alguien. Libéralo y déjalo ir. No dejes que el techo de la amargura venga y se entrelace en tu corazón. Porque te va a contaminar y va a contaminar a gente que está a tu alrededor. Va a contaminar a tu familia. Perdónalo y déjalo ir. Y si le hiciste mal a alguien y puedes hacer una restitución, necesitas hacerla. Determina lo que vas a hacer. Tal vez necesitas pedir perdón a alguien, hazlo. Oramos, Señor, gracias por tu ayuda y que no estamos solos. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Voy a darle un aplauso al Señor. Vean. Esto es palabra de Dios. Y tenemos que ser hacedores de ella. Y estar pendientes de su venida. Mi responsabilidad como pastor, primero mi responsabilidad conmigo mismo, es estar bien con Dios. Pero como pastor tengo también con mi esposa una responsabilidad, y es hablarles a ustedes de la palabra. Esto no se habla, y lo digo con todo temor y temblor, no se habla casi mucho desde los púlpitos. Por eso la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, está tan contaminada. Los amo y espero que me amen, y los que me escuchen en casa también. Y si la otra semana tengo que predicarle solo a 10, le predico a 10. Cuando empecé por 7, le predicaba como si fueran 1000. Pero eso es palabra de Dios. Les amo infinitamente. Por favor, inviten a personas a venir a Jesús y después a venir y que sean parte de una comunidad como esta. Que Dios me los bendiga. Vamos arriba ahorita, voy para arriba a hablar ahí arriba un ratito y después a despedir a Isabel.